El día 4 de junio, en el Diario Oficial, se publicó la primera modificación de las reglas misceláneas para este 2024. Dentro de estas tenemos las reglas sobre lo que es el decreto Otis para los efectos del desastre natural que tuvieron en Guerrero, obviamente en las zonas específicas. ¿De qué se trata? Lo platicamos a continuación. Continuamos con el licenciado Mario Herrera Telles, hablando sobre la primera modificación de las resoluciones misceláneas, que fue la anterior entrega del podcast, agradeciéndote como siempre el espacio para platicarnos al respecto, pero ahorita en específico sobre este capítulo 11-14 que habla sobre el decreto Otis 2. ¿De qué se trata, estimado Mario? ¿Qué tal, Ramón? Pues mira, estas reglas, que son cuatro nada más, es una adición que viene con esta primera modificación. Hay que poner un poquito de contexto. La resolución miscelánea fiscal que se publicó el 29 de diciembre del 2023, de la resolución miscelánea para el 2024, llegaba hasta la 1113. La 1113 se refiere a los beneficios del llamado decreto Otis 1, publicado en octubre del 2023. Tuvimos un escenario, yo creo que para nadie es ajeno, el 24 de octubre hay la presencia justamente de este fenómeno natural Otis en Acapulco, Guerrero, y el día 30 de octubre sale un primer decreto de beneficios. Este primer decreto de beneficios, si lo recuerdas, hablaba principalmente de diferimiento de pago. Decía, oye, no vas a pagar las mensuales, pero no decía nada del anual, no decía nada del impuesto, no vas a presentar las mensuales, decía. Y por cuanto hace algunas contribuciones, decía que las ibas a poder pagar hasta el 2024. Este decreto fue bastante criticado porque lo que se mencionaba era que, oye, pues lo único que me estás haciendo es, no me estás quitando en realidad alguna obligación de pago, me estás diciendo que la pague después, por lo Sí. tanto no me estás ayudando. Y en diciembre se publica un segundo decreto de facilidades. Y este decreto es al que le llaman el Otis 2. En el primero, pues hablabas de la deducción inmediata de activos fijos, hablabas de que no se iban a presentar los pagos y el diferimiento de las contribuciones. Y en el segundo decreto, al que se refieren estas reglas 11.14.1 a 11.14.4, son solamente cuatro reglas en Ajá. las cuales se norma su aplicación y su beneficio, vamos a hablar como tal de diversos beneficios. Principalmente los beneficios es de no pago. Son unos créditos que se dan a través de las reglas, bueno, de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto del decreto, en los cuales se menciona que se podrá efectuar un crédito fiscal que se podrá aplicar para para las empresas que tienen trabajadores y se les da la posibilidad de no efectuar ahora sí el impuesto que les resulte a cargo, lo van a poder acreditar contra el impuesto a pagar. Las personas de IVA e IEPS también tienen un crédito por las operaciones que se lleven a cabo en sucursales, en oficinas o en sus locales que tengan dentro de los domicilios ubicados, según yo, únicamente en Acapulco y en Cocuyo de Guerrero, que son los Sí. únicos dos municipios que quedaron en la declaratoria de emergencia. Y Ujú. entonces a lo que se refieren estas cuatro reglas es para efecto de normar cómo va a ser la aplicación de estos créditos fiscales. Es decir, los créditos fiscales no me estoy refiriendo a cantidades que el contribuyente deba pagar, sino al beneficio que se estableció a través de este decreto, en el cual se les permite a las personas que el impuesto que les correspondía pagar puedan acreditarlo justamente contra esa contribución. ¿Para qué? Para no pagarla. Pero entonces, fíjate, por lo que hace a la primera regla nos decía el primer decreto, diferir, y el segundo decreto nos dice no pagar o acreditarte ese impuesto. Y entonces tiene muchísima lógica lo que nos va a decir esta primera regla. La primera regla nos habla de que para los efectos de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto de este decreto Otis 2, es decir, para los beneficios de los créditos fiscales correspondientes al ISR de trabajadores, al ISR propio, al IVA y al IEPS, esos Sí. son los cuatro primeros artículos del decreto, los Ajá. contribuyentes que
deseen aplicar este estímulo y que a la fecha de entrada en vigor hayan presentado las declaraciones correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023 y pagado los impuestos, fíjate cómo es esto. En un primer decreto te los difiero, no los pagues. En diciembre te dicen, oye, te doy un estímulo fiscal. Para que no corras a tus trabajadores, te estoy dando un estímulo fiscal. ¿En qué consiste? En este crédito. Entonces, los contribuyentes que habían diferido el pago de su contribución presentaron sus declaraciones de octubre, noviembre y en su caso diciembre de 2023, que para la entrada en vigor de este decreto no tenían por qué haberla presentado. Ajá. Lo que nos está diciendo es, si tú la presentaste y la pagaste, utiliza esa cantidad pagada, presenta una declaración complementaria, dale los efectos del segundo decreto y ¿qué es lo que vas a hacer? Las cantidades que hayas pagado, acredítatelos en los siguientes periodos. Es decir, le da aplicación estricta al segundo decreto, porque el primero decreto decía, difiérelo, y el segundo decreto, es más, en la motivación del segundo decreto dice que se va a eximir de pago. Entonces, si en el segundo decreto te eximo de pago, lo que está haciendo esta primera regla, Ramón, es decirnos, oye, si tú habías diferido y pagado, no es que como ya pagaste, ya te fregaste, ¿no? Si pagaste, presenta una declaración complementaria y aquí nos dice de qué tipo de complementaria, nos dice de tipo modificación de obligaciones. Presenta tu declaración complementaria, te va a salir un saldo a favor porque no tenías que haber pagado si eras contribuyente de IVA o de IEPS o si eras contribuyente de ISR y tenías trabajadores, tanto el retenido como el propio. Y si estás en esos casos, presenta la declaración. Exímete de impuestos y lo que hayas pagado, nos dice en el segundo párrafo, lo que hayas pagado lo vas a poder acreditar en el pago provisional del mes de marzo de 2024 o al segundo bimestre de dicho ejercicio, según se trate, o en los subsecuentes hasta agotarlo. Entonces, si eres un contribuyente sujeto del decreto Otis 2 y pagaste tus contribuciones de los periodos de octubre y noviembre de 2023, porque lo hiciste antes de la entrada en vigor del segundo decreto publicado en diciembre de 2023, Ujú. entonces esta es la manera de corregir esa situación. Segundo, a ver, la 11.14.2. Aquí nos refiere para que aquellas personas que se aplicaron las facilidades de diferimiento de pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, nos dice que también van a poder aplicar los estímulos si no se los hayan aplicado. Es decir, cuando nos hablamos del diferimiento, nos referimos al primer decreto. Cuando hablamos de los estímulos, nos referimos al segundo decreto. Entonces, dice lo que establecía el primer decreto es que las personas, las declaraciones de octubre, noviembre y diciembre las iban a presentar hasta el 2024. Esta segunda regla nos dice, si tú decidiste diferir, es decir, no presentaste en octubre, noviembre, no, en noviembre, diciembre y enero las declaraciones de octubre, noviembre y diciembre, no las Ajá. presentaste en 2023, a ti también te corresponde aplicar los beneficios del segundo decreto. Y entonces lo único que nos dice aquí es, oye, sí puedes aplicar los estímulos en materia de ISR, IVA y IEPS al momento de presentar tus declaraciones. Solamente nos viene a aclarar por si existía alguna duda. Oye, son en muchas concesiones que da el gobierno, en muchos estímulos, en muchas facilidades administrativas, nos dice como en los sorteos que no son acumulativos, ¿no? O sea, estas no se suman los beneficios. Ujú. Aquí nos dice, si tú decidiste diferir el cumplimiento de la obligación, también te corresponde el decreto, el segundo decreto, ¿no? Parecía lógica, pero lo que viene a ser la regla es a señalar cierta claridad para efecto de que en estas dos primeras reglas nos diga cómo lo vas a hacer y si eres sujeto o no de beneficiarte. ¿Sale? Ok. La 11.14.3. Aquí había una situación aquí. Si tú no aplicabas este estímulo, si tú no hacías el acreditamiento de esta contribución, la perdías. Y entonces lo que nos dice esta regla 11.14.3, pues en realidad nos viene a hacer únicamente la aclaración de la forma en que se va a perder. Nos dice que se entiende que se pierde el derecho a aplicar los estímulos fiscales, es decir, estos créditos que se van a poder acreditar contra sus mismos impuestos, es así como funciona el acreditamiento ISR contra ISR, ISR retenido contra ISR retenido, IVA contra IVA, IEPS contra IEPS,
En estos casos lo vas a poder aplicar y pierdes el derecho únicamente cuando en la declaración de pago provisional o definitivo, teniendo impuesto a pagar, no lo apliques. Si tú no aplicas este beneficio, si no aplicas este estímulo teniendo saldo a pagar, no lo aplicas, entonces pierdes el derecho. Y nos dice aquí, la pérdida del derecho solamente va a operar por el periodo correspondiente. Es decir, no aplica como las pérdidas fiscales. No aplicaste una, ya perdiste todo. La No, no, no. perdiste, ajá. Aquí lo que va a aplicar es, si no aplicaste la de octubre, octubre ya la perdiste. Si no aplicaste la de noviembre, noviembre ya la perdiste. Pero si nosotros hacemos una interpretación de la primera, donde nos permite presentar declaraciones complementarias para aplicarnos los estímulos, pues nosotros podríamos decir, la pérdida del derecho la vas a poder subsanar. Si de repente te diste cuenta que tenías derecho a aplicártela y no la hiciste, ¿qué es lo que tienes que hacer? Presentar tu declaración para efecto de aplicarte el estímulo si lo tienes determinado. Esto es bien Sí. importante. Si tenías impuesto a pagar, tienes un crédito que puedes acreditar. Solamente de esa manera funciona, ¿sale? Y precisamente, ¿qué pasa ahorita en enero y febrero del 24 por el tema de los créditos que se están llevando? Esta parte está bien interesante, la 11, 14, 4. Y para eso, ahorita vamos a leer el artículo. Fíjate, para los efectos del artículo segundo, segundo y tercer párrafo del decreto, o sea, segundo y tercer, no, no es que esté repetido el segundo, el artículo segundo Sí, en sí, su sí, segundo y tercer el párrafo. párrafo. Los pagos provisionales del IS correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024, en los que se aplique el crédito fiscal a que se refiere dicho artículo, serán acreditables en la determinación de los pagos provisionales subsecuentes de ese mismo ejercicio. Los pagos provisionales de los meses de enero y febrero, a los que se les haya aplicado el crédito fiscal a que se refiere el primer párrafo de esta regla, ojo, no serán acreditables en la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio 2024 en el que se aplique el estímulo fiscal. Pero en mi particular opinión, esto no lo dice el decreto. Quiero comentarte lo que dice el decreto. Acá lo tengo. Ujú. El decreto, a ver, artículo segundo. El artículo segundo del decreto Otis 2, publicado el 13 de diciembre del Ese, 2023, ajá, es este, sí, nos dice, el estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al 100% del monto correspondiente al ISR retenido por los ingresos que paguen las personas que presten un servicio personal subordinado y se obtenga de la actividad que realicen las zonas afectadas. Tercer párrafo. El crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior se aplicará contra el monto del ISR que corresponde enterar por las retenciones efectuadas de las personas que presten servicio personal subordinado correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 23, así como de enero y febrero del 2024 respectivamente. Cuando el contribuyente no aplique el crédito fiscal a que se refiere este artículo en la declaración de pago, perderá el derecho. Lo que nos está diciendo aquí, que no dice el decreto, es la pérdida del acreditamiento del pago provisional. El decreto a mí no me dice eso. Aquí me está modificando la forma de determinar mi impuesto anual. Fíjense cómo nos dice ajá, el segundo párrafo. ujú, Los pagos provisionales, los pagos en los que te estás aplicando ese acreditamiento, los pagos provisionales de los meses de enero a los que les hayas aplicado el crédito, no serán acreditables en la determinación anual. Eso es lo que nos dice en palabras prontas. sí, Eso no lo dice el decreto. Yo creo que al contribuyente, si tú le disminuyes el efecto del decreto Otis 2, esta regla estaría contraviniendo una disposición del Ejecutivo que lo hizo con la intención de favorecer con estímulos una situación emergente. Entonces, es muy probable que este segundo párrafo sea contrario a lo que dispone el decreto, porque de conformidad con lo que establece el decreto, yo no advierto que exista una prohibición para que los pagos provisionales en los que te acreditaste el estímulo fiscal no los puedas considerar. Porque ese impuesto, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues no lo vas a pagar en enero y febrero, pero lo vas a terminar pagando en la anual. ¿Cómo sí, ves? la relación del, como dice el primer párrafo, yo entiendo por qué dice los subsecuentes, ¿sí? Como la regla parecía ser que dice, ok, está pagado, pero no me los vayas a dobletear en los siguientes meses, porque como tú mencionas, oye, pues para el cálculo anual,
ahora resulta que no los voy a poder tomar en cuenta, ¿no? Entonces, naces con una aspirina o del crédito, pero al final del año, pues no lo vas a poder tú tomar, ¿no? Yo creo que aquí faltó algo de redacción, como tú comentas, no va en relación con el decreto en cuestión, y pues vamos a esperar si hay alguna aclaración, o inclusive va a ser interesante a lo mejor ya al siguiente año, que el mismo aplicativo te permita, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que se haga alguna, como siempre, alguna adecuación o una aclaración, pero creo que como tú mencionas, esa no es la intención de lo que menciona la regla en base al decreto, ¿no? Yo creo que está en la situación de cómo se van jalando los créditos, como menciona el primer párrafo, a lo que no quede la autoridad precisamente que se va a disminuir en los siguientes. Por eso dice a qué se refiere el primer párrafo de esta regla. Si lo leemos solito, sin esa parte, pues sí, como tú mencionas, no es no va. Entonces yo creo que como que quiso decir que no se fuera a dobletear, ¿sí? Parece ser la interpretación, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar qué viene al respecto y pues obviamente estar al tanto sobre lo que son estas reglas sobre la parte del Otis 2. Sí, vienen a complementar el decreto únicamente por cuanto hace a lo relativo a las pérdidas, la forma en que los contribuyentes que aplicaron el primero pueden aplicar el segundo, y en este apartado, pues únicamente hacer una precisión que hasta cierto punto puede ser innecesaria y que, como dices, habrá que esperar porque ahorita no nos afecta como tal. Habrá que ver el aplicativo cómo reconoce esta situación, pero esta sería la única situación que podría estar ahí ambivalente. Pero los puntos importantes. Uno, es un nuevo capítulo, es decir, 11-14 no existía en la resolución miscelánea, se adiciona. Este le corresponde al segundo decreto al Otis 2, porque el Otis 1, el de octubre, el de 30 de octubre, que hablaba del diferimiento, está arreglado en las 11-13 y las 11-13 no tienen modificación. Y finalmente, que dentro de las ventajas que nos da, pues es la certeza de cómo vas a ir aplicando de forma conjunta los dos. Si eras un contribuyente que no te beneficiaste del primero, te aplican los beneficios del segundo. Y si eras un contribuyente que aplicaste los beneficios del primero, también te corresponden los del segundo. ¿Cómo hacerlo? Conforme lo dicen estas reglas. Ok, pues vamos a seguir viendo qué más adecuaciones saca la autoridad. Muchas gracias, estimado Mario Herrera Telles, experto fiscalista, profesor, abogado, sobre estos temas. Y pues precisamente, pues aquí en el Yin Yang Fiscal vamos a seguir platicando sobre las novedades y actualizaciones. Y pues les invitamos a que nos sigan escuchando y viendo sobre esas entregas para estar debidamente actualizado e informado. Muchas gracias, estimado Mario. No, un gusto. Muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien. Saludos. Hasta luego. Facebook. Despachoortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com